Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie, su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a llevar a ustedes la tercera parte de la miniserie titulada Las pugnas por el liderazgo en la historia de Venezuela y seguimos conversando con nuestro buen amigo doctor Gustavo Velázquez. Esta vez abarcaremos el periodo que va desde los sucesos estudiantiles ocurridos en 1928 bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez y que marcaron a toda una generación, hasta los albores de la democracia venezolana a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 60 del siglo pasado. Los invitamos a todos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y si al final de ver este capítulo les gusta lo que presenciaron, pues manifiéstenlo con un like que será bienvenido. Nos vemos al cierre. Muchas gracias. Y fíjate qué interesante, Gustavo. Irónicamente, los que vienen a darle a Venezuela ese proyecto alternativo de país, estando Gómez aún vivo, son unos muchachos que para el momento tienen 23 años de edad promedio y son el grupo exilados que está en Barranquilla para el año de 1931, que firman allá el famoso plan que lleva como título el nombre de esa ciudad. Y estamos hablando de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, etcétera, que están en Barranquilla exilados después de los sucesos estudiantiles de 1928, primero los de febrero, que no pasan de ser una cosa medio poética y tal, y lo ven como medio conspirativo por la crítica, pero después sí se meten en un problema serio cuando hacen el alzamiento con la toma del cuartel San Carlos en abril de ese año y terminan siendo expulsados los que no caen presos, ¿no? O se van del país voluntariamente. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque el primer proyecto político alternativo, los primeros que ofrecen una visión de país más allá de Guamo Tumba Gómez, es ese grupo. Tanto así, Gustavo, que ellos son invitados a participar en la expedición del Falque y salen de Colombia en una goleta que se llama la Gisela y trataron de cruzarse con el Falque y lo pelaron. Y entonces no pudieron montarse a bordo y venir a Venezuela. Se regresaron. Y en el año 31 los vuelven a invitar a participar, pero como ya habían pensado más, ya habían analizado un poco más el país, habían estudiado, se habían empezado a embullir en las tesis de la época, ¿verdad? Habían visto lo que era más o menos la Revolución Mexicana, habían leído algunas tesis del Partido Nacionalista Chino, del Kuomintang, habían estudiado un poco el proceso aprista, que en el año 24, entonces empezaron a pensar, y a los del año 31, cuando los invitan a participar, que eran los típicos alzamientos, Rafael Simón Urbina, Arévalo Cedeño, toda esa gente, y le dicen, ya, un momentico, tumbamos a Gómez, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros condicionamos nuestra participación a que se siga, por lo menos, este programa político que está aquí. Y eso marca una tremenda diferencia entre ellos y esos caudillos, que después de la muerte de Gómez no hacen sino merodear por allí, mientras que estos regresan a Venezuela a fundar partidos, y fundar periódicos, y organizar a gente, y crear los sindicatos, y crear los gremios, y entonces entramos en el preámbulo de una nueva Venezuela. Exacto, y ahí si bien, naturalmente, más que rivalidades políticas, surgen nuevos liderazgos, pero se empiezan a nutrir con una unidad de propósito. Bueno, la naturaleza les hizo el favor de que, bueno, Gómez se murió, ¿verdad? Entra un nuevo régimen del que hay otras rivalidades interesantes, pero este grupo empieza a trabajar más en esa unidad de propósito de construir una nueva Venezuela. Y es lo que dice Cipriano. Fundan partidos, eso no existía, ¿no? A nadie se le ocurría ni le pasaba por la cabeza que pudiera haber, bajo los 27 años de Gómez, que pudiera haber ese tipo de movimientos civiles y políticos o sociales, ¿no? Pero bueno, entramos en la etapa del posgomecismo. Que por cierto empieza con un hecho que muy poca gente refiere, pero que es importante, ¿no? Porque todo el mundo se imagina que ahí no hubo discusión con respecto a que López era el tipo y más nada, y no fue así. El primo de Gómez, Eustoquio Gómez, que además venía de ser presidente en el estado Lara, se creía el sucesor natural y con derechos de heredar a su primo hermano recién fallecido, y se vino a Caracas a disputar el gobierno, y bueno,
Cada quien que interprete lo que voy a decir como mejor piense, pero lo cierto es que murió en extrañas circunstancias, en una convulsión política ahí en el centro de Caracas, y ahí surge, sí, ya sin perro que le ladre, por decirlo así, López como la única figura posible. Mantiene el poder de facto hasta que finalmente el Congreso lo elige formalmente presidente en el año 36 para un periodo de 5 años que va a durar hasta el año 41, que es un periodo que hoy en día nadie discute, es un periodo bisagra entre la época del gomecismo, donde no había nada, como bien dice Gustavo, ni partidos, ni prensa, ni sindicatos, ni gremios, ni discusión política, ni beligerancia, a una Venezuela donde empieza a haber cierto movimiento en ese sentido. Si bien López tuvo que dar un paso adelante y 2 atrás, o a veces al revés, el año 36 no se parece al año 37, el 38 no se parece al 39, finalmente él escoge su sucesor, que es Medina. Medina intenta escoger el suyo, y ahí sí viene otro capítulo que hay que mencionar, a juro, Gustavo, que es el tema de cómo termina el gobierno de Medina, por un hecho muy polémico, o hasta el día de hoy sigue siendo polémico, como lo es la Revolución de Octubre de 1945. Definitivamente. Y ahí la gran rivalidad, adornada con otros temas de pensamiento político, la gran rivalidad se da entre López y Medina, ¿no? Porque López quiere reelegirse otra vez, hace todos los intentos, pero bueno, pareciera que se iba a hacer realidad la presidencia. Ya todos conocen la historia de Diógenes Escalante, que este era el segundo, bueno, cuando al final lo eligieron como candidato, era el tercer intento, porque me contaba mi viejo que ya con Gómez, un tío que él tenía, que tenía mucha influencia en el entorno familiar, decía que bueno, que ya Gómez se estaba poniendo viejo, que había que pensar en alguien, y en el primero que pensaron fue en Diógenes Escalante, que era muy joven. Bueno, Gómez se ríe de esa semiconspiración que le habían armado allí. Viene López, y López piensa en Diógenes Escalante, ¿no? Y entonces, bueno, dicen no, ok, Diógenes Escalante es tachirense, pero no es militar. Entonces eligen a Isaías Medina, ¿no? Y cuando al fin Medina dice, bueno, ok, hagamos el asunto con Diógenes Escalante, bueno, ya conocemos la historia de la lamentable demencia de allí. Pero allí estaba surgiendo un nuevo liderazgo militar. Tal vez allí sí pudiéramos hablar de que había una rivalidad entre ese gomecismo tropero, ¿no? que vino con los 60 de Castro, y la nueva gente de la Academia Militar, que ya estaba más formada. Entonces, en esa situación, pues vemos cómo hay un grupo de jóvenes militares que quieren irrumpir, que quieren hacer el cambio, y bueno, está bien, se ponen de acuerdo con el caso de Diógenes Escalante, pero al final pues no sale del juego, y al final terminan tumbando el golpe del 45, y después terminan tumbando, me adelanto un poquito ahí también, al maestro Gallegos, ¿no? Por cierto, Gustavo, que hay que decir que Medina era un personaje híbrido, porque si bien venía a ser el ministro de Guerra y Marina de López, como él a su vez lo había sido de Gómez, y Gómez lo había sido de Castro y su vicepresidente, además, lo cierto es que Medina era militar de escuela. Por lo tanto, el planteamiento de Pérez Jiménez y sus compañeros en realidad no eran tanto contra Medina, sino contra lo que representaba López, de alguna manera, y los muchos generales que se mantenían activos en el ejército venezolano, a quienes ellos vulgarmente llamaban los generales chopo de piedra,
para, para, para indicar que eran unos tipos así medio trogloditas, unos picapiedras vestidos de militares, pues, ¿no? Y entonces ese era el problema. Y esos militares se agruparon en torno a un núcleo que se llamó la UPM, Unión Patriótica Militar. Y estaban muy influenciados por las ideas que Pérez Jiménez había traído del Perú, donde habiendo estudiado en la escuela de Chorrillos, había sido alumno y pupilo directísimo del general Odría, que terminó siendo un gran dictador del Perú. Y eso lo trajo Pérez Jiménez para acá. Y si bien ayudó a dar el golpe contra Medina y se alió con los AECO circunstancialmente, como tú dices, 3 años después termina liderando el golpe para tumbar a Gallegos en lo que es un triste episodio de la historia de Venezuela, como es esa dictadura militar de 10 años que tampoco estuvo exenta de pugnas, empezando por las pugnas entre Delgado y el propio presidente. Exactamente, esa otra rivalidad que se comentaba, ¿no? Pero terminó, como sabemos, con el asesinato de Delgado Chalbó. Delgado Chalbó en 1950. Y entonces ahí hay que decir que Pérez Jiménez hábilmente, para que no lo señalen tan directamente como todo el mundo pensó, que era el autor intelectual del asesinato de Delgado, busca una figura civil que es Suárez Flamerich, lo pone a gobernar hasta que se roba, porque no hay otra forma de decir, se roba los resultados de la constituyente del año 52, que había ganado ampliamente URD con el apoyo subterráneo de Acción Democrática, y bueno, se hace elegir presidente constitucional hasta el año 58, pero en el 57 viene una de esas crisis de fin de periodo, empieza a haber todo un movimiento en el país, ocurre la pastoral de Monseñor Arias Blanco, el sector empresarial se distancia del gobierno, el gobierno de Estados Unidos ya le ha quitado un poco el apoyo a Pérez Jiménez, viene la huelga estudiantil del 21 de noviembre del 57, viene el plebiscito, Pérez Jiménez se lo vuelve a robar, y como diría Pompeyo Márquez, que lo dijo muchas veces, tú seguramente lo oíste, si a mí me hubieran preguntado el 31 de diciembre del año 57 cuánto tiempo duraba más Pérez Jiménez, yo hubiera dicho que 10 años más, pero resulta ser que 12 horas después estaban volando los aviones. Así es, así es. Bueno, y ahí se había dado un acontecimiento muy importante, ¿no? Porque medio saltamos un poco el 45, ¿no? Bueno, hubo ese episodio que es muy polémico, pero en el momento de que se da la llamada revolución del 45, pues hay una unidad, ¿no? Yo vuelvo a este tema, hay una unidad de propósito, que es la de llevar a Venezuela a ser una democracia liberal, a tener elecciones libres, ¿no? Y por primera vez, bueno, todos los líderes importantes de esa época, jóvenes, viejos, etcétera, se unen alrededor de un interés común, de un propósito común, y logra darse pues la constituyente del 47, bueno, la elección del maestro Gallegos, etcétera, pero inmediatamente se genera, bueno, un radicalismo en la época, siguen conspirando los militares, tal vez el tema del radicalismo político se hubiera podido solventar, pero en esa situación, pues bueno, vienen estos 10 años del régimen de los militares, bueno, encabezados principalmente por Pérez Jiménez, ¿no? Y sí, entonces, bueno, entramos, ahí pudiéramos decir que termina este ciclo militarista, ¿no? Correcto. Y es muy importante reivindicar lo que tú estás diciendo. Bien bueno que rescataste el punto. En ese trienio, con todo lo polémico que puede haber sido por cómo surgió y cómo terminó, lo cierto que es la primera vez que el pueblo venezolano y la República experimentan un modelo democrático, se realizan las primeras elecciones libres, universales, directas y secretas, en las que votan hombres y mujeres mayores de 18 años, supieran leer, escribir o no, y evidentemente eso es un avance enorme para el país en materia política, que a pesar de que va a sufrir una pausa con la dictadura de Pérez Jiménez, va a quedar allí como una semilla, como algo que hay que recoger después, con menos radicalismo, con más madurez política, y por eso es que en el año 58 vamos a encontrarnos que a la caída de Pérez Jiménez
el liderazgo que regresa al país, cuyos máximos exponentes son Caldera, Villalba y Betancur, que incluso se han ya encontrado en Nueva York al final de su exilio, vienen con toda la disposición de hacer un pacto político, de hacer viable la democracia en Venezuela y de gestar un modelo de transición exitoso, a un punto tal, Gustavo, que debo reivindicar que el pacto de Punto Fijo se estudia junto con los pactos de la Moncloa y la concertación chilena como uno de los grandes modelos de transición exitosa hacia la democracia en toda la academia occidental. Es decir, Europa, los Estados Unidos, Latinoamérica, estudian el pacto de Punto Fijo como un modelo exitoso hacia la democracia. Ahora, fíjate, hablando de liderazgo, nuestro amigo que conocimos, el doctor Carrillo Batalla, en su casa se hicieron varias de esas reuniones en Nueva York, de Jovito, Caldera, Betancur. Pero también se dio, él nos contaba que él también se dio una reunión en su casa entre dos líderes de la época, estaban ambos en el exilio, entre López Contreras y Rómulo Betancourt. Entonces, imagínate, Rómulo Betancourt, junto con los militares, bueno, sacaron del país a todos los gomecistas, los medinistas, los lopecistas, los montaron en un avión, les hicieron juicios, etcétera, unos justos, otros no tanto. Y bueno, si alguien podía decir, no quiero saber nada de este joven Betancourt que nos sacó a nosotros el poder, se sentó con Betancourt ese año 57 y también dio su apoyo, porque él tenía mucho prestigio en las Fuerzas Armadas, López Contreras, en esa época todavía. Y bueno, dio su apoyo a ese movimiento político que se venía para el rescate de la democracia, ¿no? Entonces, ahí también es interesante rescatar que hay liderazgos que se conjugan, que se unen en función de un propósito superior. Interesantísimo, Gustavo. Y debo decir, en honor a la verdad histórica y porque es un hecho relevante, que en el Congreso de 1959 al 64, es decir, el Congreso que tuvo facultades constituyentes y que promulgó la Constitución del 61, el primer periodo de la democracia, en ese Congreso fueron incorporados como senadores vitalicios los expresidentes Rómulo Gallegos y Eleazar López Contreras, quienes fueron senadores vitalicios a raíz de ese Congreso. Lo cual abona lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahí se pusieron por encima de las circunstancias y López terminó siendo reconocido por el liderazgo democrático del país. Bueno, sí, este tipo en su momento era como que la extensión del gomecismo, pero nadie le puede quitar que para las circunstancias que le tocó gobernar, este tipo fue una bisagra entre el modelo que traíamos antes y lo que fue el principio de la democracia en Venezuela, pues la bisagra, ¿no? Sí, y si bien tuvieron la ventaja los candidatos del 58 de que no estaban enfrentando al gobierno, ¿no? Porque perfectamente cada uno ha podido ir por su cuenta, tuvieron la visión nuevamente de ese propósito común, superior, yo lo llamo el ideal democrático, ya conociendo toda esa historia que acabamos de contar Cipriano y yo, entendiéndola y habiéndola vivido en carne propia, dijeron, tenemos que unirnos porque si no nos tumban. Correcto. ¿No? Correctísimo. Y entonces ahí el liderazgo político, cada uno defendiendo, ninguno se desdibujó ideológicamente. Así fueron al gobierno todos, pero Copey no perdió su identidad, AD no perdió su identidad, URD no perdió su identidad, sino que fueron con un propósito común que le dio un gran sustento al resto del periodo de los 40 años que siguieron, ¿no? Hubo un periodo de consenso con Betancourt, lo hubo con Raúl Leoni también, y eso le permitió estabilidad y ejercicio del voto varias veces a los venezolanos. Bueno, como acabamos de ver, todas estas décadas que marcaron la transición hacia la democracia en Venezuela estuvieron repletas de acontecimientos de gran impacto en el acontecer nacional. Ocurrieron en esas décadas varios golpes de Estado que llevaron a alternarse en el poder a civiles y militares y finalmente se logró
instaurar la democracia venezolana a partir de 1958. Este será nuestro punto de partida en la cuarta y última entrega que ofreceremos a ustedes la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo. No olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún y les agradecemos el like si les gustó lo que vieron. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.